¿Cómo se hizo rica Singapur? Si miras el mapa, Singapur es muy pequeña. Es un pequeño país insular en el sudeste asiático ubicado en el extremo de la península malaya, entre Malasia e Indonesia. Pero aunque su territorio es pequeño, hoy en día viven ahí más de 6 millones de personas y en cuanto a la economía, Singapur es ya uno de los países más ricos del mundo. En 2025, su población total llegó a aproximadamente 6.1 millones. El PIB per cápita es de casi $100,000 estadounidenses por persona. Es uno de los más altos del mundo. Pero Singapur no era así antes. Cuando se independizó en 1965, era solo un país pequeño que casi no tenía recursos naturales. No tenía grandes extensiones de tierra para la agricultura. No tenía petróleo ni grandes depósitos minerales. También le faltaba su propio suministro de agua dulce. Había mucha gente pobre y también eran un problema el desempleo y la vivienda. Por eso, en ese entonces, quedaba la gran duda de si Singapur podría sobrevivir como país independiente. Para entender cómo Singapur se hizo rico, hay que regresar a por qué esta pequeña isla se volvió importante. Ya había gente y actividad comercial en el lugar mucho antes de que llegaran los europeos. Pero hubo un gran cambio en 1819 cuando llegó el funcionario británico Stamford Raffles. Gran Bretaña notó que la ubicación de Singapur era excelente para el comercio. Está cerca del Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Por aquí pasan muchos barcos que viajan entre Asia Oriental, India, Medio Oriente y Europa. En pocas palabras, Singapur estaba en una posición ideal para convertirse en una escala y un centro de comercio marítimo. Los británicos hicieron de Singapur un puerto libre. Eso significa que se pueden traer y vender muchos productos aquí sin los altos impuestos comerciales que normalmente existen en otros puertos. Por esta razón, rápidamente aumentó el número de comerciantes, trabajadores y empresarios que llegaron a Singapur. Vinieron personas de China, India, la península malaya, Europa y otras partes de Asia. A medida que crecía el comercio, también crecía la población. Poco a poco, el antiguo asentamiento pequeño se convirtió en una gran ciudad portuaria. Debido a la migración, la población de Singapur también se volvió muy diversa. Aumentó el número de chinos, malayos e indios. Hasta ahora todavía se puede ver el gran impacto de las comunidades que estamos estudiando. Esto se refleja en la comida, el idioma, la religión y la cultura de Singapur. Durante muchos años, Singapur fue parte del Imperio Británico, pero durante la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió repentinamente. En febrero de 1942, Japón ocupó Singapur después de derrotar a las fuerzas británicas. Esto fue una gran vergüenza para Gran Bretaña porque en ese entonces Singapur era considerado una base militar británica muy fuerte en Asia. La ocupación japonesa duró hasta 1945. Después de que Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, los británicos regresaron, pero el mundo ya era diferente después de la guerra. El Imperio Británico ya se había debilitado y en muchas colonias crecía el deseo de tener su propio gobierno. Y esto fue exactamente lo que pasó en Singapur. Al llegar los años 50, Gran Bretaña fue dando poco a poco a Singapur un mayor control sobre su propio gobierno. En 1959 se llevó a cabo una gran elección bajo el nuevo sistema de autogobierno. Ganó el Partido de Acción Popular o PAP. Su líder principal era Lee Kuan Yew, quien se convirtió en el primer ministro de Singapur. Lee Kuan Yew es una de las personas más importantes en la historia moderna de Singapur, pero al principio, él no pensaba que fuera una buena idea que Singapur fuera un país pequeño e independiente por sí solo. Para Lee, Singapur era demasiado pequeño. No tenía recursos naturales y dependía del comercio. Él creía que Singapur estaría más seguro si se unía a Malaya, un país más grande que se independizó de Gran Bretaña en 1957. Después de muchas negociaciones, se formó Malasia el 16 de septiembre de 1963. Incluía a Malaya, Sabah, Sarawak y Singapur. Los líderes de Singapur pensaban que unirse ayudaría a la economía y la seguridad de la isla, pero rápidamente surgieron problemas. El gobierno de Lee Kuan Yew en Singapur y el gobierno central de Malasia tenían puntos de vista diferentes. Uno de los mayores problemas era sobre la política y la relación entre los diferentes grupos étnicos. La mayoría de la población en Singapur era china, mientras que en toda Malasia la mayoría era malaya. El gobierno de Malasia tenía políticas que daban ayuda especial y protección a los malayos y otros grupos indígenas. El PAP de Lee Kuan Yew, por su parte, promovía la idea de una Malasia para los malasios, donde querían que todos los ciudadanos recibieran un trato más igualitario sin importar su etnia. Por esto, el conflicto político se intensificó aún más. También surgieron problemas económicos.
Las dos partes no se pusieron de acuerdo sobre los impuestos, el comercio y cómo repartir el dinero del gobierno federal. En 1964 la tensión empeoró aún más cuando ocurrieron disturbios raciales violentos en Singapur. Con el paso del tiempo se volvió más difícil para los gobiernos de Singapur y Malasia llegar a un acuerdo. Al final, el primer ministro de Malasia, Tunku Abdul Rahman, creyó que sería más peligroso si Singapur permanecía en la federación. Por eso, el liderazgo de Malasia tomó una decisión muy inusual. En lugar de que Singapur pidiera la independencia, fue Malasia quien decidió expulsar a Singapur de la federación. El 9 de agosto de 1965, Singapur se separó oficialmente de Malasia y se convirtió en un país independiente y soberano. En una conferencia de prensa televisada ese día, Lee Kuan Yew se conmovió mientras hablaba sobre la separación. Durante mucho tiempo, él creyó que la unión de Singapur y Malasia era importante para el futuro de su gente, pero ya no había otra opción. De repente, Singapur se convirtió en un pequeño país independiente. No tenía un gran ejército, no tenía recursos naturales, le faltaba agua propia, su mercado interno era pequeño y estaba rodeado de países más grandes. Así que en 1965, Singapur aún no sabía si sería militarmente exitoso, tendría éxito o podría sobrevivir por sí solo. Pero en lugar de que su tamaño pequeño fuera su mayor debilidad, el nuevo gobierno aprovecharía su buena ubicación, puerto, trabajadores y el comercio internacional para crear una economía diferente a la de casi todos los países del sudeste asiático. Y aquí es donde realmente comenzó el rápido cambio de Singapur. Cuando Singapur se independizó en 1965, la vida no mejoró de inmediato. Todavía había muchas personas sin trabajo. Faltaban viviendas adecuadas y la economía era pequeña. El país tampoco tenía grandes recursos naturales, incluso tenía que obtener gran parte de su agua de Malasia. Así que el mayor problema del nuevo gobierno era simple. ¿Cómo puede ganar dinero un país pequeño que casi no tiene recursos propios? Para Lee Kuan Yew y su gobierno no podían depender de la agricultura, la minería o el petróleo como otros países, pero tenían dos grandes ventajas. Una, la ubicación de Singapur es excelente, porque está en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. En segundo lugar, tenía mucha gente a la que se podía capacitar y dar empleo. Por eso, Singapur decidió abrir su economía al mundo entero. En lugar de producir productos solo para su pequeña población, querían atraer grandes empresas extranjeras a Singapur. Estas empresas serían las que construirían fábricas, traerían dinero y tecnología y darían empleo a los singapurenses. Ya se había creado una agencia gubernamental para esto en 1961. Se llamó Junta de Desarrollo Económico o EDB. Su trabajo era buscar empresas de otros países y convencerlas de invertir en Singapur. Después de la independencia, esto se volvió aún más importante. Singapur envió personas a Estados Unidos, Europa y Japón para hablar directamente con las grandes empresas. El gobierno también desarrolló Jurong, una parte del oeste de Singapur, como una gran zona industrial. Construyeron carreteras, fábricas, suministro de energía y otras cosas necesarias para los negocios. Al principio, muchos trabajos eran sencillos. Había fábricas que producían ropa, juguetes y otros productos que requerían muchos trabajadores. Esto fue muy importante porque era necesario dar empleo de inmediato a muchos singapurenses. Después empezaron a llegar compañías internacionales más grandes. En 1968, uno de los grandes logros de Singapur fue la llegada de la empresa estadounidense de electrónica National Semiconductor. Después de eso, llegaron otras compañías de electrónica. Poco a poco, Singapur pasó de la manufactura simple a trabajos más avanzados y mejor pagados. Pero para que las empresas se quedaran, Singapur también tenía que demostrar que era un lugar estable y adecuado para hacer negocios. Por eso, el gobierno se volvió estricto con la corrupción. Fortalecieron la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, o CPIB, la agencia que investiga la corrupción. Las leyes se volvieron más estrictas y hay una mayor posibilidad de que los funcionarios del gobierno que acepten sobornos sean castigados al mismo tiempo. También se les dio un buen salario a muchos altos funcionarios del gobierno. La idea es hacer que sea más difícil para los que dirigen el país ser tentados por grandes sobornos. Con el paso del tiempo, Singapur se hizo conocido como uno de los países con menos corrupción. Singapur también es estricto cuando se trata de la ley y el orden público. Las huelgas están controladas y hay reglas claras para las disputas laborales o problemas entre trabajadores y empresas. En lugar de que los trabajadores y los empleadores siempre estén en conflicto, el gobierno creó un sistema donde el gobierno, las empresas y los sindicatos participan en las conversaciones. Pero este sistema tiene un precio.
Desde que Singapur se volvió independiente, el Partido de Acción Popular, o PAP, ha sido siempre el partido político más fuerte. Hay leyes estrictas sobre las protestas y las reuniones públicas. Y durante mucho tiempo, los grupos de derechos humanos han criticado algunas leyes y restricciones en el país. Singapur también es muy estricto con el crimen y las drogas ilegales. Hasta ahora todavía tiene la pena de muerte para algunos crímenes graves, incluyendo algunos casos de tráfico de drogas. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos se oponen a esto. Mientras tanto, el gobierno de Singapur dice que esto es parte de su manera de prevenir los grandes crímenes relacionados con las drogas. Pero el gobierno no solo se dedicó a atraer compañías extranjeras. Lee Kuan Yew sabía que si quería que el nuevo país fuera estable, también tenía que mejorar la vida del singapurense común. Uno de los problemas más grandes en ese entonces era la vivienda. Muchas familias vivían en casas estrechas y en malas condiciones. Por eso, en 1960 se creó la Junta de Vivienda y Desarrollo, o HDB. La HDB construyó rápidamente grandes edificios de apartamentos. No solo construían casas, ellos construyen comunidades completas con escuelas, mercados, parques, clínicas, carreteras y, más adelante, transporte público. En lugar de que muchas familias sigan siendo inquilinas toda la vida, el gobierno también quería mucho que los singapurenses fueran propietarios de sus viviendas. Hay una razón importante para esto. Cuando una familia tiene su propia casa, sienten más que forman parte del futuro del país. Cuando las personas tienen su propia casa, desean mucho más que el país se mantenga ordenado y estable. Por eso, el gobierno vendió muchos departamentos HDB que las familias pueden usar hasta por 99 años. Pero ¿cómo puede un trabajador común comprar una casa? Aquí es donde entra el Fondo Central de Previsión, o CPF. El CPF es un sistema de ahorro obligatorio. Cada mes, una parte del salario del trabajador y la contribución del empleador se deposita en la cuenta personal de CPF del trabajador. Es como un ahorro que se puede usar para la jubilación, atención médica y otras necesidades importantes. En 1968 se permitió a los singapurenses usar sus ahorros de CPF para comprar un departamento HDB. Se puede usar para el pago inicial y para pagar el préstamo de vivienda. Por esto, más familias comunes tuvieron la oportunidad de tener su propia casa. Hay otro problema que la vivienda pública quiere solucionar. La población de Singapur es muy diversa. Hay chinos, malayos, indios y otras comunidades. Y en ese entonces, el recuerdo de los disturbios raciales de 1964 aún estaba fresco. El gobierno no quería que hubiera grandes vecindarios donde casi solo viviera un grupo étnico. Por eso, en 1989 se creó la política de integración étnica. Hay un límite de cuántas familias de un grupo étnico pueden vivir en un bloque o vecindario de la HDB. El objetivo de esto es que las comunidades china, malaya e india no se separen y se acostumbren a vivir juntas. El sistema no es perfecto y también tiene sus críticos. Pero el HDB ha tenido un gran impacto en la vida de Singapur. Ahora se han construido más de 1.250.000 de departamentos HDB, casi el 80% de la población residente de Singapur vive en viviendas HDB. Y aproximadamente el 90% de las familias que viven aquí son dueñas de su casa. Pero Singapur sabe que una casa bonita no tiene sentido si la educación de la población es débil. Como no tienen petróleo, gas ni grandes extensiones de tierra, la gente es el recurso más importante de Singapur. Por eso invirtieron mucho dinero en escuelas y capacitación. Enseñaron inglés a los estudiantes porque es el idioma principal de los negocios internacionales. Al mismo tiempo, mantuvieron el estudio de su lengua materna como el mandarín, malayo y tamil. A medida que la economía cambiaba, también cambiaban las habilidades que enseñaban. Al principio se necesitaban muchos trabajadores de fábrica. Cuando llegaron las empresas de electrónica e ingeniería, entonces se necesitaron más técnicos e ingenieros. Cuando Singapur se convirtió en un centro financiero y tecnológico, fortalecieron aún más las universidades y la formación avanzada. La estrategia era simple. Si el país no tiene recursos naturales, hay que hacer valiosas las habilidades y el conocimiento de la gente. Lo mismo se hizo en el sector salud y en la infraestructura pública. Se ampliaron los hospitales, clínicas, sistemas de saneamiento, sistema de agua potable y programas de salud pública. Al mismo tiempo, se planearon cuidadosamente nuevas zonas residenciales para que la gente estuviera cerca de las escuelas, tiendas, servicios de salud y transporte público. Y mientras crecían la población y la economía, el tráfico también se convirtió en un gran problema. No se puede permitir que la pequeña Singapur se llene de autos privados en las calles. Por eso, el gobierno invirtió mucho en autobuses y en el sistema ferroviario. En la década de 1980 se inauguró el MRT o Mass Rapid Transit. Con el tiempo, esto se expandió continuamente para conectar las zonas residenciales
con los distritos comerciales y otras partes de Singapur. Por eso, cuando hay una nueva comunidad HDB, no solo se piensa en edificios de departamentos. El plan incluye transporte, escuelas, tiendas, parques y otras cosas que necesitan los residentes. Aquí se puede ver por qué el desarrollo de Singapur no se debió a una sola política. Todo está conectado. Trajeron empresas extranjeras para crear empleos. Construyeron viviendas para que los trabajadores tuvieran un lugar digno donde vivir. Usaron el CPF para ayudarlos a tener casa y ahorros. Fortalecieron la educación para tener trabajadores calificados. Crearon un buen sistema de transporte para que pudieran llegar rápido al trabajo. Y endurecieron las medidas contra la corrupción y mejoraron la administración pública para que las empresas confiaran en el gobierno. Durante varias décadas, esta combinación fue funcionando poco a poco. Un buen sistema de transporte también es importante en Singapur. Como el país es pequeño y el espacio en las calles es limitado, el gobierno controla deliberadamente la cantidad de vehículos. Antes de poder poseer un vehículo nuevo, primero se debe obtener un certificado de autorización o COE. Este derecho te permite usar un vehículo durante 10 años y por lo general es muy caro. Por eso hay menos autos privados y más personas usan el tren y el autobús. La red de MRT también sigue expandiéndose. Singapur tiene como objetivo que, para principios de la década de 2030, 8 de cada 10 hogares estén a solo 10 minutos a pie de una estación de tren. Pero no solo es importante el transporte rápido de personas en Singapur. Una razón aún mayor de su éxito es el rápido movimiento del dinero y los productos. En 1968, Singapur inició el mercado asiático del dólar. Esto ayudó a que más bancos internacionales y compañías financieras pudieran entrar. A medida que crecía el comercio internacional en Asia, Singapur también se fue convirtiendo poco a poco en un gran centro financiero. Al mismo tiempo, siguieron aprovechando la mayor ventaja natural del país: su ubicación. Singapur está junto al Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Muchos barcos que transportan productos entre Asia Oriental, Medio Oriente y Europa pasan cerca de aquí. Por eso, Singapur convirtió su puerto en la principal parada para el transporte marítimo internacional. El puerto de Singapur cumple una función importante llamado transbordo. Es sencillo, por ejemplo, hay un contenedor que viene de China y va a otro país. Puede ser llevado primero a Singapur, transferido a otro barco y luego continuar su viaje. Este es un negocio enorme. En 2024, Singapur manejó más de 41 millones de unidades de contenedores. Aproximadamente el 90% de estos eran cargamentos de transbordo. Por eso sigue siendo el centro de transbordo de contenedores más grande del mundo. Tampoco se detuvieron en el transporte marítimo. El gobierno notó que la excelente ubicación de Singapur también podía aprovecharse para los viajes aéreos. Muchos vuelos entre Europa, Asia, Australia y otras partes del mundo pueden pasar por Singapur. Por eso construyeron un gran aeropuerto nuevo. En 1981 se inauguró el aeropuerto de Changi. Fue diseñado no solo como un lugar donde la gente toma aviones, sino como un gran centro internacional donde los pasajeros pueden hacer conexiones de vuelo y transferir carga aérea. A medida que Changi y el puerto de Singapur crecían, el país se volvió más atractivo para las empresas internacionales. Era fácil mover trabajadores, productos, equipos y suministros hacia y desde Singapur. Pero hay otra industria que podría sorprender para un país sin su propio petróleo. Singapur se convirtió en un gran centro de refinación y comercio de petróleo. El país no tiene grandes reservas de petróleo y necesita importar crudo, pero en lugar de ver eso como un simple problema, Singapur construyó grandes refinerías e instalaciones petroquímicas. El crudo se trae aquí desde otros países, se procesa y se convierte en diésel, combustible para aviones, combustible marino, productos químicos y otros productos antes de volver a venderse en el mercado internacional. Una gran parte de la industria está en la isla Jurong, una gran zona industrial donde las refinerías y las empresas químicas están muy cerca unas de otras. Más de 100 empresas globales de energía y del sector químico tienen operaciones allí. También es una gran ventaja que muchísimos barcos pasen por Singapur. Estos barcos necesitan combustible. Por eso Singapur se ha convertido en un enorme centro de abastecimiento de combustible para barcos. El abastecimiento de combustible es simplemente ponerle combustible a los barcos. Es como una gasolinera para barcos grandes. En 2024, casi 55 millones de toneladas de combustible marino se vendieron en Singapur. Por eso sigue siendo el puerto de abastecimiento de combustible más grande del mundo. Así que, aunque Singapur no tenga su propio petróleo, gana dinero importando, procesando, comerciando y vendiendo productos derivados del petróleo. Este es uno de los mejores ejemplos de cómo Singapur utiliza su ubicación e infraestructura
para hacer negocios a partir de recursos que en realidad no existen en el país. A medida que Singapur se hacía más rico, también cambiaba el tipo de trabajos que quería atraer. Al principio, las fábricas que necesitaban muchos trabajadores comunes fueron de gran ayuda. Pero a medida que los salarios subían, se hacía más difícil competir con países donde la mano de obra era más barata. Por eso, Singapur fue trasladándose poco a poco a industrias más avanzadas. Creció la manufactura de semiconductores y productos electrónicos. Aumentaron las compañías farmacéuticas, las firmas de ingeniería, las instituciones financieras, las empresas de tecnología y las sedes regionales de grandes corporaciones internacionales. Aquí fue donde su inversión a largo plazo en educación se volvió importante, debido a que los trabajadores eran más capacitados, podían producir productos y servicios más complejos y de mayor valor. Y esto sigue atrayendo inversión extranjera. Según el Departamento de Estadísticas de Singapur, el stock de inversión extranjera directa en el sector corporativo del país alcanzó más de 3 billones de dólares singapurenses a finales de 2024. Esto significa que una cantidad enorme de dinero de empresas internacionales está en Singapur, porque lo usan como base para sus negocios en Asia. Pero no solo las empresas privadas están invirtiendo. A medida que crece la riqueza del país, el gobierno de Singapur también ha encontrado formas de invertir parte de la riqueza nacional para el futuro. Una de las más importantes es Temasek. Es una compañía de inversiones propiedad del gobierno de Singapur. Invierte en muchas empresas e industrias en Singapur y en otros países. Al 31 de marzo de 2026, el valor neto de la cartera de Temasek alcanzó aproximadamente 518 mil millones de dólares de Singapur. También existe GIC, que se creó en 1981 para invertir las reservas internacionales de Singapur en diferentes activos en todo el mundo. GIC no revela el monto total exacto de los fondos que administra, pero es una de las organizaciones de inversión más grandes de este tipo en el mundo. Su trabajo es proteger y hacer crecer las reservas de Singapur para que el país pueda usarlas a largo plazo. Es muy importante no combinar todos estos fondos como si fueran una sola gran cuenta bancaria. El trabajo de Temasek, GEC y CPF es diferente. El CPF es principalmente un sistema de ahorro para la jubilación, la vivienda y la atención médica de los trabajadores, mientras que Temasek y GICS tienen funciones separadas en la inversión de los activos y reservas nacionales. Aquí es donde se puede ver por qué no hay una sola razón por la que Singapur se ha vuelto próspero. No es solo porque tenga una buena ubicación. Hay muchos lugares en el mundo que también tienen una buena ubicación, pero no se convirtieron en Singapur. Lo que hizo el país fue aprovechar su ubicación junto con un puerto eficiente, aeropuerto, transporte público, trabajadores calificados, un gobierno estable, políticas favorables para los negocios y una gran inversión en infraestructura. Cuando una empresa internacional llega a Singapur, hay un puerto para sus productos, un aeropuerto para los trabajadores y ejecutivos, empleados capacitados, carreteras y trenes en buen estado, un sistema financiero y agencias gubernamentales enfocadas en los negocios. Por eso, cada nueva industria ayuda a Singapur. El puerto ayuda a la manufactura. La manufactura ayuda al comercio. El comercio ayuda a la banca. El aeropuerto ayuda a las sedes regionales y al turismo. La educación, por su parte, proporciona trabajadores para todo esto. Y el dinero que gana el país se reinvierte una y otra vez en infraestructura, personas y reservas para el futuro. Con el paso del tiempo, no solo la manufactura y el transporte marítimo enriquecieron a Singapur, su industria financiera también creció enormemente. Durante mucho tiempo ha estado compitiendo con Hong Kong como el principal centro financiero de Asia, pero en los últimos años más inversionistas internacionales y administradores de patrimonio han puesto su dinero en Singapur. Al llegar el 2024, los activos bajo gestión en el país alcanzaron más de 6 billones de dólares de Singapur. Eso significa que una cantidad enorme de dinero de todo el mundo es administrada por compañías financieras con sede en Singapur. El uso del inglés también ayuda mucho. Aunque hay muchas comunidades chinas, malayas, indias y de otros grupos en Singapur, el inglés es el idioma principal en el gobierno, la educación y los negocios internacionales. Por eso, a los singapurenses les resulta más fácil trabajar con empresas de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Pero mientras crece la riqueza de Singapur, no desaparece un problema que ha estado presente desde su independencia. El país es pequeño y tiene recursos propios limitados. Uno de los más importantes es el agua. Hasta ahora, Singapur tiene un importante acuerdo sobre el agua con Malasia. Bajo el acuerdo firmado en 1962, Singapur puede tomar hasta 250 millones de galones de agua sin tratar por día del río Johor en Malasia.
Este acuerdo terminará en 2061. Como Singapur no quiere depender solo de otros países, ha buscado otras formas de obtener agua. Recoge el agua de lluvia, produce agua desalinizada del mar y utiliza NEWater, agua limpia proveniente de aguas residuales, que ha pasado por un tratamiento muy estricto. En el futuro, Singapur espera que una parte más grande de sus necesidades de agua provenga de NEWater y la desalinización. El ser pequeño y dependiente de otros países también es una de las razones por las que Singapur toma muy en serio la defensa nacional. Desde 1967 tiene el servicio nacional. La mayoría de los hombres singapurenses tienen que pasar por el servicio militar a tiempo completo. Después de esto, todavía pueden ser llamados como reservistas si ocurre una emergencia nacional. La razón es simple: la población permanente de Singapur es muy pequeña en comparación con Malasia e Indonesia. Por eso necesita tener un gran grupo de ciudadanos entrenados que puedan ayudar en la defensa si es necesario. Singapur también gasta mucho en equipo militar moderno. Las Fuerzas Armadas de Singapur tienen aviones de combate avanzados, buques de guerra, submarinos, sistemas de defensa aérea y vehículos blindados. También compró 20 aviones de combate F-35 a Estados Unidos, y se espera que la primera aeronave sea entregada a finales de 2026, pero la estrategia principal de defensa de Singapur no busca la guerra. Según el propio Ministerio de Defensa, se basa en dos cosas: disuasión y diplomacia. La disuasión es simple: hacer que el ejército sea lo suficientemente fuerte para que otros países lo piensen dos veces antes de intentar atacar. La diplomacia, por otro lado, es mantener buenas relaciones con otros países para evitar que los conflictos lleguen a mayores. Y aquí es donde entra uno de los mayores desafíos de Singapur en la actualidad: su relación con Estados Unidos y China. Ambos países son muy importantes para Singapur. Estados Unidos es su mayor inversionista extranjero y miles de empresas estadounidenses operan en Singapur. También la relación militar entre ambos países es cercana, aunque Singapur no es un aliado militar formal de Estados Unidos. China también es muy importante, es uno de los socios comerciales más grandes de Singapur y la relación comercial entre ambos países es muy fuerte. Al mismo tiempo, muchas empresas chinas también usan Singapur como base regional. Por eso, Singapur no quiere simplemente elegir un solo lado. Tiene una clara política de una sola China, pero también mantiene una estrecha relación económica y de seguridad con Estados Unidos. Singapur se esfuerza por tomar sus propias decisiones, basadas en lo que es mejor para el país, no porque Washington o Pekín lo estén presionando, pero a medida que la competencia entre Estados Unidos y China se intensifica, mantener este equilibrio se vuelve más difícil. Si llega por ejemplo a haber un gran conflicto en Asia, especialmente sobre Taiwán, Singapur podría recibir presión de ambos lados. Ese es un problema porque todo el éxito de Singapur depende de un mundo donde los barcos puedan viajar libremente. El comercio internacional está abierto, el dinero se mueve entre países y las empresas pueden invertir de manera segura. Si la economía global se divide en grupos rivales de Estados Unidos y China, Singapur podría tener dificultades para mantenerse en el medio. Incluso el propio liderazgo de Singapur dice que está aumentando el riesgo de que la economía mundial se divida en dos sistemas separados centrados en Estados Unidos y China. Y aquí es donde se puede ver por qué la historia de Singapur es única. En 1965 era un país pequeño que no estaba seguro de si podría sobrevivir por sí solo. No tiene petróleo, su territorio es pequeño, le falta agua propia, su población es reducida, pero aprovechó las cosas que sí tenía. Utilizó su buena ubicación para el transporte marítimo, hizo que su puerto y aeropuerto fueran de clase mundial, atrajo empresas extranjeras para crear empleos, fortaleció la educación para mejorar las habilidades de los trabajadores, construyó viviendas públicas y transporte, endureció las medidas contra la corrupción, invirtió en finanzas, tecnología, manufactura y defensa nacional. Y sobre todo cambió su estrategia una y otra vez mientras el mundo iba cambiando. Por eso, la razón más importante por la que Singapur se hizo rico no es porque haya encontrado una fórmula secreta. Lo que realmente hizo fue usar de manera adecuada las pocas cosas que tenía. Pero lo mismo que hizo rico a Singapur, el comercio global, la inversión internacional y la conexión con todo el mundo, también puede convertirse en su mayor problema en el futuro. Así que después de casi 60 años de un desarrollo rapidísimo, la siguiente gran pregunta para Singapur ya no es si puede hacerse rico. La pregunta ahora es si puede mantenerse exitoso en un mundo más dividido, más tenso y más difícil de predecir que cuando comenzó su ascenso.